Y quiero invitarles a compartir dentro de esta serie que estamos hablando de la doctrina bíblica, y hoy corresponde la doctrina de la salvación. Pero lo queremos hacer de forma devocional, que pueda ser digerible, que pueda ser la doctrina no solamente un estudio bíblico, sino tal vez una historia fascinante como la que esta mañana vamos a recordar. Y es la historia de una mujer en el Antiguo Testamento, una mujer que fue salvada, y fue salvada de una manera extraordinaria porque su fe le permitió la salvación. La Biblia nos enseña que la salvación es un regalo de Dios, pero que se obtiene a través de la fe y del confiar, en creer, en confesar, en actuar en consecuencia a lo que Dios ha determinado darnos. Y Dios es un Dios bueno. No solamente nos creó, sino que planeó el salvarnos. Aún en el Antiguo Testamento podemos ver esa bondad de Dios tan maravillosa que salva, que rescata a la gente perdida. En el Nuevo Testamento ya Cristo, que comienza con los evangelios, se manifiesta como el Salvador. Y cuando se le avisa a María de que va a nacer un niño, ya se le dice: Él salvará a su pueblo de su pecado. Y nos encontramos con el primer problema, que es el que arranca la salvación del ser humano, que es el pecado. Pero Cristo vino a limpiarnos, a perdonarnos, a redimirnos. Pero hoy, desde el Antiguo Testamento, vamos a hacer una figura en la vida de esta mujer, que seguro alguno de ustedes ha escuchado de ella. Y es fascinante, fascinante. Y lo digo porque me parece tan curioso, y vais a ver el pasaje. Así que vamos a tener una lectura un poquito larga, pero muy conveniente. Preste atención, capítulo 2 del libro de Josué. Josué, capítulo 2. Dice así, y aparece ahí en nuestra pantalla para poderlo leer en letra grande. Voy a leer rapidito para que podamos avanzar en la lectura. Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba, ¿cómo? Rahab, y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado en tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Y que salvaréis la vida de mi padre y de mi madre, y a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que les libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: nuestra vida responda por la vuestra. Si no denunciareis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad.
Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Y les dijo: marchaos al monte, para que los que fueron tras vosotros no se encuentren, y estad escondidos allí 3 días, hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de la puerta de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, sin mano le tocare. Y si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este tu juramento con que nos has juramentado. Ella respondió: sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Lo vamos a dejar ahí. La salvación en la vida de Rahab, la ramera, es todo un acontecimiento magnífico. Rahab era una mujer, una posadera, pero la Biblia la menciona como una ramera, una prostituta. Y la Biblia siempre mantiene este título para aquella mujer. Parece increíble que encontremos que un título tan degradado o tan cuestionable en la moral se mantenga en el tiempo. Aún en el Nuevo Testamento se habla de Rahab, se habla aquí de la mujer, se habla un poco más adelante, pero también en la genealogía, cuando se trata de Jesús, se habla de Rahab y se le atribuye ese título un poco complejo, la ramera. Luego, en el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, otra vez se menciona a Rahab, la ramera. Así que no se le quita el adjetivo. De manera que podemos comenzar preguntándonos: ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, al concluir, buscaremos algunas razones que nos van a ayudar. No obstante, cuando hablamos del lugar donde Rahab vivía, que era una ciudad populosa, una ciudad cosmopolita, muy importante para ese territorio, que era Jericó. Jericó tenía una capacidad impresionante en su construcción y en su proyección mundial. De hecho, Jericó tenía un muro que pocas ciudades de la antigüedad tenían muro, pero tenía un muro altísimo, de 9 metros de alto y 3,5 metros de ancho. De manera que no solamente tenía un muro muy destacable, sino que además tenía un contramuro. Habían ciudades que se les hacían 2 muros, y en un espacio de unos 3 o 4 metros al lado había otro muro que medía 7 metros de alto y 2,5 metros a 3 metros de ancho. Todavía hay restos arqueológicos de ese muro. Se puede visitar los restos, pero todavía existe la realidad. En Jericó, cuando hacemos los viajes, pasamos por el muro y miramos los restos arqueológicos de esto, porque era real. De forma, dice la historia, que encima del muro hacían carreras de caballo. Y había gente que vivía entre muros. O sea, habían puesto estacas y construcciones que conectaban los 2 muros, y arriba habían posadas, habían casas, había una vida alrededor de la ciudad en estos muros de defensa, por cierto, de la ciudad. Jericó no solamente era una ciudad amurallada, sino también era una ciudad próspera, porque era donde confluían algunos caminos de la antigüedad, y había mucha conexión entre el Medio Oriente y el Oriente más cercano, entre Egipto y Asia Menor. Así que tenía una conexión muy interesante, por lo que era una ciudad moderna en aquel entonces. Había comercialización de ropas, de moda, de animales, de minerales, en fin, había un movimiento interesantísimo, de tal forma que un poco más adelante de este pasaje, Josué con su ejército
encuentra vestigios codiciables, como lo hizo Acán, que codició unos mantos babilónicos. Pero Babilonia estaba de allí a 2000 kilómetros. Pero ya en Jericó habían restos babilónicos interesantes, porque la moda había llegado ahí. Era una especie de Madrid o de Londres o de Nueva York de aquel momento. Y allí vivía la posadera ramera o prostituta Rahab. Interesante, porque ella, siendo una ciudad populosa, pues hospedaba gente, se ganaba la vida de esa manera. Y esa connotación de moralidad cuestionable aparece tan claramente en la palabra de Dios que nos deja ver la condición del ser humano. Nos deja ver que aquella mujer estaba perdida, su moralidad desgastada, su vida familiar muy cuestionable. ¿Tendría esposo? Pues posiblemente no, porque tenía varios esposos o varios visitantes. Se ganaba la vida con la empresa más antigua, que es la prostitución. Así que, wow, era terrible que el libro santo de repente abra sus páginas para hablar de una heroína que parte desde el ámbito de la más baja moralidad que podía tener una mujer, que era vender su cuerpo. ¿Saben, hermanos? Allí comienza el proceso de salvación, desde el ámbito de la realidad deplorable del ser humano, desde la necesidad más profunda de alcanzar a través de la violación de las leyes el sustento, o de no tener en cuenta a Dios, o de olvidarse, o tal vez no conoció nunca esas leyes divinas establecidas por Moisés unos años antes. Definitivamente, cuando la Biblia proyecta la salvación, la habla desde el ámbito de la perdición del ser humano y de la necesidad de ser salvado, porque nadie se salva sin saber que necesita ser salvado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, dice el profeta. Por lo que todos necesitamos salvación, vida, cambio, transformación. Y la Biblia nos habla de esto de una manera radical y lo coloca en la necesidad de ser justificados para con Dios. Justificación es un término legal que habla acerca de un juicio donde el hombre es culpable y donde va a tener que pagar la pena por su pecado, porque está establecido en la Biblia que el alma que pecare, esa morirá. Por lo tanto, todo pecado tiene su juicio. Y allí los espías de Josué, los espías del pueblo de Dios que tienen como encomienda poseer la tierra de Canaán, llegan a un lugar en Jericó y su presencia hace saber a aquella mujer de que hay unos emisarios hebreos que han llegado a su casa y que ella ha oído lo que ha sucedido en otras tierras con el pueblo de Dios. Los hebreos han sido usados por Dios, liberados por Dios, bendecidos por Dios para alcanzar territorio, y ahora sus representantes están ahí. Comienza a dibujarse el cuadro de la salvación para una persona perdida. Y es muy interesante, es muy bonito, porque la Biblia contrasta a los que avanzan en el alcance de una promesa divina como parte del pueblo de Dios y llegan a la casa de una persona que está en juicio sobre una ciudad que va a ser destruida, sobre un pecado que es evidente en su vida, y ahora ella tiene una oportunidad. Es bonito. Nada diferente a nosotros, que cuando estábamos perdidos o en nuestra circunstancia de perdición, escuchamos una palabra. Escuchamos un enviado de Dios que nos vino a decir: Cristo es Salvador. Nada diferente a nosotros, que aunque a lo mejor sí o no estábamos en la prostitución, en el robo, en el adulterio, en la fornicación, en la lascivia, en la mentira, en lo que sea, pero en el pecado.
Y de esa forma se da lugar en una ciudad populosa donde vivía aquella mujer, aquella visita extraordinaria. Y ella, sabiendo lo que está sucediendo, actúa en consecuencia. El tema de la salvación no solamente es que es ofrecida por Dios. ¿Por qué llegaron aquellos espías allí? ¿Estaban buscando una posada? ¿Estaban buscando una prostituta? ¿Estaban buscando camuflarse para que no los descubrieran? Fuese cual fuese la razón, llegaron allí. La misma razón por la que usted está aquí esta mañana. Sea porque es creyente, porque le invitaron, porque el primo es pastor y voy para la iglesia, por cualquier razón que sea. Las razones son amplias en cada caso. Pero sin duda, no creo en casualidades, porque casualidad es el anónimo con que Dios firma. Dios está detrás, ¿a que sí? Dios está detrás de las casualidades. Y aquellos espías llegaron allí y llegaron a la necesidad. Llegaron a la vida de una persona que tenía esa connotación moral degradada. Desde luego, tan necesitada como cualquiera de nosotros. Y ella supo que estaban allí los hebreos para conquistar la ciudad, que el juicio era inminente. En las últimas horas yo estoy casi seguro que todos hemos estado orando por Israel. El conflicto con Irak es terrible. Y en este tiempo nosotros teníamos que estar en nuestro paseo, o en pocos días estaríamos saliendo a nuestro paseo a Israel por 10ª vez en un grupo Nueva Vida que visita Tierra Santa. Pero decidimos no ir este año porque no estaban las circunstancias dadas. De hecho, aquí por semanas vimos el anuncio de apuntarse y luego dijimos, hemos suspendido el viaje. Las circunstancias no estaban dadas y el Señor nos dijo, mejor el próximo año. Menos mal, allá estuviéramos en un búnker. Pero, ¿saben qué? Es curioso poder saber, queridos hermanos, que definitivamente Jericó estaba bajo un juicio. Estaba bajo un juicio inminente. La ciudad iba a ser destruida. La orden celestial iba a destruir absolutamente la ciudad. No, mi intención no es meterte miedo, pero es evidente que está establecido para los hombres que mueran. Es evidente que hay un juicio sobre este mundo, que el mundo se está derrumbando de a poco. ¿Saben qué? Y últimamente se aceleran los tiempos. Necesitamos comprender que es tiempo de salvación, que es tiempo de vida, de acercarnos al Señor, de buscarle con todo el corazón, de volver nuestra vida a Dios. Y así, en esa circunstancia, se encuentra una mujer necesitada de ser salvada. Y están allí en su casa los espías. ¿Y qué sucede con esto? Que ella reacciona y los recibe contra todo pronóstico o buen proceder. Ella decide violentar y esconderles ante las autoridades. ¡Wow! De repente esta señora actúa con un cargo de obstrucción a la justicia porque esconde a los espías. Esta señora actúa para guardar o preservar, ayuda a instigar un acto criminal, que es que unos espías extranjeros han venido a su ciudad y ella los esconde. Pero no solamente esto, sino que esta mujer es evidente su traición al rey. También tiene un cargo de traición a la patria. Esta señora esconde a los espías hebreos porque ella se da cuenta que la única forma de ser salva es cambiar de bando. Y cuando hablamos de salvación, hablamos de un cambio de ruta, un cambio de camino, un cambio de actuar, de proceder, una determinación en el dejar la vida que estoy llevando y caminar con Cristo de la mano en un nuevo camino. Saben, queridos amigos, la realidad de esto
es interesantísima y dibuja el proyecto de salvación de una forma tan bonita, porque ella tuvo una fe elemental, pensó y actuó en consecuencia y hospedó a los espías. Los hospedó en su casa, les dio comida, los guardó en un lugar donde no los descubriesen entre los manojos de lino que ella tenía para algunos oficios que desarrollaba. Ella, saben, lo primero que hizo fue hospedar, agradar a aquella gente, cuidarles, aunque estos violentaran las leyes de Jericó. ¿Cómo recibes tú el mensaje? ¿Cómo recibes tú a Cristo? ¿Cómo recibes tú el evangelio? ¿Cómo recibes tú las buenas nuevas de salvación? Saben, es importante poder comprender que la fe necesita una acción. La fe no es interior y yo la llevo allá adentro y sí, yo siento que debo ser. No es solo de sentimiento. Está bien que tengas todo ese sentimiento, pero la fe debe actuar en consecuencia. Y esta señora manifestó su fe de forma inicial en tomar una decisión de ponerse del lado de un bando que ella sabía que era el asertivo, que era el apropiado, que era el oportuno, que era el bando de Dios, no el bando de sus ídolos, no el bando de sus costumbres, no el bando de sus reyes y de la perdición que se vivía en Jericó. No, ella abandonó sus reyes y tomó la decisión de seguir al Dios del pueblo de Israel. Esto es importante, pero no solamente ya tomó una decisión y cambió, se convirtió. La palabra convertirse es cambiar de ruta. Se convirtió y comenzó a actuar en consecuencia en favor de esto. Pero además que ella les recibió para hospedarle, ella confesó. La Biblia dice acerca de la salvación: si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La salvación no solamente tiene que ver con una acción, con una decisión de cambiar mi vida pecadora, de cambiar mi ruta de perdición, sino también con una confesión. ¿Y saben qué dijo ella? Ella lo dijo claramente. Confesó y dijo que Dios, ella sabía que Dios había entregado a los reyes amorreos en la mano del pueblo hebreo, que estaban ahí y que Dios era grande, arriba en el cielo y abajo en la tierra. Sé que Jehová os ha dado esta tierra. Mire esa declaración tan impresionante. Estamos hablando de una señora de mala reputación moral, pero que de repente se da cuenta, aquí yo tengo que despertar. Así de simple. La señora tiene mala reputación moral, pero no es tonta. Es lista, es inteligente, es capaz de comprender que está frente a un juicio inminente y ella reacciona. Dios nos dé la sabiduría y capacidad para en estos días reaccionar y estar atentos. Señora, el mundo no anda bien. No sé si está dando cuenta por la tele, pero el mundo no anda bien. Y no es porque ahora el mundo ande mal, sino porque necesitamos al Señor. Y ella dice, esto es una declaración brutal. Esto es una declaración brutal. O sea, de conciencia, de raíz, de fuerza. Ella dice, yo sé. ¿Saben quién hizo una declaración parecida? Job dijo, yo sé. El apóstol Pablo dijo, yo sé. La gente importante de la fe en la Biblia dijeron, yo sé. ¿Cuánto sabes tú acerca de lo que Dios puede hacer para cambiar tu vida? ¿Cuánto sabes tú acerca del poder y de la grandeza de Dios para transformar tu existencia? Para hacer que tus conflictos, tus problemas, tus miedos, tu provisión, tu enfermedad pueda cambiar de raíz. Esta señora en su condición, y me gusta mucho repetir esto, porque estamos hablando de una mujer, una prostituta. Estamos hablando de una mujer que cada noche se acostaba con uno y otro y varios. Y esa era su vida. Pero de repente recapacitó
Y me gusta repetir esto. ¿Saben por qué, hermano? Porque no importa en la condición que te encuentres. Mi amigo, no importa en la condición que te encuentres. Dios quiere hacer misericordia contigo. Dios quiere darte oportunidades. A Dios le place ayudar a quien no se lo merece. Nadie nos merecemos nada. Pero en este caso, esta señora dice: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país han desmayado por causa de vosotros. Y dice el 10, y dice: porque hemos oído. ¡Wow! ¿Sabe cómo viene la fe? Mira cómo se lo sabe. La fe viene por el oír. Te viene a la iglesia, oye y tiene más fe. El evangelio debe ser predicado porque ha de ser oído. Usted no oye la fe. Por eso hay que ir a escuchar la palabra, oír la Biblia, oír al pastor, oír a la pastora, oír al predicador. Mi oír va a desarrollarse de tal forma que me va a dar capacidad de fe, va a crecer mi fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y esta señora destapa la fe, no solamente hospedando, poniéndose en contra de lo que ella tenía y a favor de lo que Dios le estaba brindando, sino que ella declara, dice: yo he oído. Como había oído, ahora tiene la fuerza para actuar en consecuencia. Yo he oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo. Milagros. He oído lo que habéis hecho a los reyes de los amorreos del otro lado del Jordán. Yo he oído que Dios es poderoso. Dice el versículo 11: puesto que he oído, oyendo esto, nuestro corazón ha desmayado y no ha quedado aliento en la ciudad por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios, ella entiende que todavía no es, pero está camino a ser. Qué bonito esto, hermanos, qué bonita declaración, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ella ahora está diciendo: yo sé que tu Dios puede. Yo sé que vuestro Dios puede. Yo sé que es Dios arriba porque ha hecho cosas maravillosas. Y Él es grande, es poderoso. Vuestro Dios es un Dios que está arriba, pero que también está abajo. Es una declaración así magna, impresionante, disruptiva. Es una expresión. Mire lo que dice el 12. Dice: os ruego pues ahora que me juréis por Jehová. ¿Sabe qué dice ahora en resumen? Dice: ayúdenme. Yo sé que ustedes tienen al Dios verdadero, ayúdenme. Mire, hospeda, declara, oye y eleva su fe y pide ayuda. Ese es el proceso de aceptar la salvación. La salvación no se recibe por nada. La salvación se recibe cuando nosotros actuamos en consecuencia a la fe. Y aquella mujer, aunque perdida, fue suficientemente lista como para decir: yo quiero de Dios. Yo quiero, ayúdenme. Hagan un pacto conmigo. Por favor ayúdenme. Y ayuden también a mi familia. Qué bonito poder pensar en esto. No quiero que se pierdan, no quiero que muramos aquí en lo que va a hacer el pueblo hebreo, en el juicio determinado de Dios. No quiero que muramos. Y ante el juicio, hermano, inminente que viene sobre la tierra, ante la realidad de la fe, que cada vez es más complicado este mundo, ¿cómo actuamos? ¿Qué respondemos? La salvación está puesta en una bandeja delante de nosotros. ¿La tomaremos? ¿La comeremos? ¿La haremos nuestra? ¿O dejaremos pasar? Y digamos, en otra oportunidad será. Ya pensaremos en eso. Bueno, sí, fue bonita la historia de Rahab. Está bien, pero no es para mí. Otro día será. Saben, queridos amigos, Rahab no dejó pasar su oportunidad. Ella dijo: por favor, tengan misericordia de nosotros. Ayúdenme a mí y a mi familia. No quiero que mi familia se pierda. Ella no tenía mucho valor de ella, pero tenía mucho valor de sus padres, de sus hermanos.
tenía mucho valor de su familia. Es probable que dentro de su corazón y de su identidad, ella dijo: no importa que mi vida se pierda, se desgaste, no valga nada, yo sea un instrumento para ser usado, pero lo hago por mi familia. No es que esto sea noble en su esencia moral, pero es probable que en una esencia humana, en un pensamiento humano, mucha gente haya decidido dejar su tierra, dejar su lugar y venir a prostituirse a Europa para poder enviar comida a sus hijos. Eso no es una historia vieja. No es una historia vieja. Es una historia tan actual que te podía sorprender la cantidad de miles y miles de personas que están haciendo eso. Porque no tienen a Cristo y no encontraron la verdadera misericordia y provisión que viene del cielo. Cuando no pueden ver al Señor, entonces se pervierten. Entonces buscan las vías humanas y caen en esta realidad. Pero ahora esta mujer está despertando. Esta señora está despertando y está despertando a la fe y está despertando a un Dios que sí puede hacer misericordia y librarle de lo que ella pensó que en algún momento le libraría y le estaba hundiendo en la más absoluta miseria. ¿Saben, queridos hermanos? Esto es precioso. Ella pide por sí, pero también dice: a mi madre, a mi padre, a mis hermanos, a mis hermanas, las cosas que tienen que nos han costado tanto, yo quiero ser librado de parte de Dios. Qué bonito. Esto es familia. Y es probable que en nuestra casa, en nuestro país o cualquier lugar estén algunos de nuestra familia perdidos. También amenazados por un juicio inminente. O tal vez el juicio no sea la destrucción final como puede venir a nuestro pensamiento, sino la droga, el alcohol, la perdición, la ruina, la desgracia, la enfermedad, tantas cosas. Pero Dios nos puede ayudar. Dios nos puede ayudar. Y ella clamó a esta gente que portaban el nombre de Dios. De la misma forma, queridos hermanos, que esta mujer elige una fe compasiva, no solamente una fe activa para hospedar y declarar, no solamente una fe activa para hospedar y declarar que Dios era Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, sino también actúa de una manera con una fe compasiva. Salva a mi familia. Salva a mi familia. Saben, todos tenemos familia. Yo tengo una familia grande, grande, grande. Este es uno de mis 348 primos. No, es broma, pero tenemos muchos, somos muchísimos. Mi madre tenía 9 hermanos y mi padre 2. Así que tengo muchos, muchos primos. No es raro que nos consigamos 300, ¿no? Además, mi abuelo era prolífico. Y a mí me gustaría que todos se salvaran, porque hay algunos que están bastante perdidos. ¿Te gustaría que tu familia se salvara? Claro. Hay algunos: Señor, salva a mi familia. ¿Lo puede decir conmigo? Señor, salva a mi familia. Aquella mujer era compasiva, tenía una fe compasiva. Mire qué bonito, me gusta mucho, ¿saben? Me detengo un poquito porque me gusta mucho. Dice que salvaréis, prometerme que salvaréis la vida de mi padre y de mi madre. Qué noble, ¿no? O sea, no era de mucha moral, es evidente, ya lo he repetido muchas veces, pero era noble. Amaba a su familia. Amaba a su familia. No se amaba tanto ella, pero amaba a su familia. ¿Cuánto ama usted a su familia? ¿Cuánto quiere para salvar a su familia? Usted está viniendo a la iglesia, pero ¿cuánto lucha por los suyos? ¿Cuánto ora por los suyos? ¿Cuánto quiere de verdad? ¿O quiere que sigan perdidos? No importa, que se vayan al infierno. Que cuando se mueran, no pasa nada. Ellos se lo buscaron. Te lo dije. No es así. Esa no es la actitud que esta señora está planteando aquí. Es una mujer de fe. La fe se le ha despertado y ahora ella está diciendo: yo quiero que mi familia se salve. Por favor, prometerme que van a cuidar a mi familia.
qué bueno esto. Y a mi padre, a mi madre, a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo, que libraréis nuestras vidas de la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado ha de ser no solamente enjuiciada, condenada, sino dirigida a la muerte eterna. Y eso es triste, es feo. Sin embargo, aquella gente, los espías, viendo la fe activa, viendo una fe compasiva, ellos tomaron la decisión de plantearle ahora que tuviera una fe receptiva, que pudiera recibir una promesa. Y ellos le prometieron, ellos respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra. Si te comportas, si no vas corriendo a hacer lo que antes solías hacer, si tu comportamiento es consono, es adecuado, nuestra promesa va a ser firme. ¿Sabe, hermano? Y el cielo dice: si tú decides seguirme, dice el Señor, si decides seguirme, yo voy a cumplir mis promesas. Yo voy a hacer lo que te he prometido. Yo voy a salvarte, yo voy a limpiarte con mi sangre, te dice Jesús. Esto es maravilloso porque hay una promesa que necesitamos abrazar. La Biblia dice que el que cree en el Señor Jesucristo será salvo. Cree en el Señor Jesucristo. Y si tú crees en Cristo, vas a abrazar la promesa. Y la promesa es de salvación y de vida eterna. Y ahí está, hermano, una promesa para aquella tremenda mujer. Para aquella mujer que despertó y dijo: háganme una promesa. Y entonces los espías dijeron: te vamos a dar una señal, como tú estás pidiendo. Hay una señal. Y entonces nosotros aquí desde Nueva Vida Madrid decimos: yo quiero también una señal. Yo quiero una señal. Yo quiero una señal de que soy salvo. Yo quiero una señal de que el juicio no va a venir contra mí y me va a golpear y me va a llevar a la muerte. Me va a arruinar. No, yo quiero una señal. Y ellos entonces dijeron: cuando salgamos, cuando descendamos por el muro que nos vas a hacer descender, coloca en tu ventana un paño de grana, color rojo, lo que quiso decir, colgando ahí en la ventana. Que nosotros desde cuando lleguemos a la ciudad para destruirla, veamos en tu ventana un trapo rojo. Esa va a ser la señal. Un trapo rojo. Un paño de lana carmesí. ¿Saben, hermanos? Desde la antigüedad, desde el Génesis, ya se proyectaba para todas las edades que el rojo sangre sería la señal de salvación. Al principio fue con un cordero con los que Dios vistió a Adán y Eva su desnudez. Pero más adelante Abraham sacrificó un cordero para ser liberado Isaac. Y más adelante, cuando los espías estaban entrando en la tierra prometida, se le dijo a la mujer, a la Rahab, a la ramera, le dijo: cuelga de la ventana un trapo rojo. Cuando nosotros lo veamos, vamos a saber. Y ¿saben qué? Para el Nuevo Testamento, para el tiempo de Jesús y para nuestro tiempo, se colocó en nuestra vida, frente a nuestros ojos, una cruz ensangrentada. Una cruz bañada de sangre, rojo carmesí, para limpiar nuestro pecado. No hay nada más efectivo que la sangre de Cristo. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y con ello del juicio, y con ello del dolor, y con ello de la enfermedad. El sacrificio de Cristo es efectivo para el día de hoy. Y es la salvación planteada, la salvación maravillosa, el día en que todo Israel iba camino adelante para poseer la ciudad de Jericó. Dios había derribado algunos muros de la ciudad, pero el muro de la mujer no se derribó. Ellos entraron y cogieron a la familia de Rahab, y cogieron a Rahab y la llevaron al campamento de los hebreos. Y Rahab y toda su familia fueron salvos. Fueron salvos por la promesa que había recibido. Pero no solamente
fueron salvos, sino que saben que la Biblia relata. Y relata en una genealogía determinada, explícita. Dice que Rahab se casó con un hombre de los hebreos. Y ese hombre de los hebreos tuvo hijos y llegó a ser de la genealogía de Jesús. De manera que el Señor Jesucristo tuvo una antigua abuela que había estado trabajando en la prostitución. Eso quiere decir que hay esperanza para mí. Eso quiere decir que hay esperanza para ti. No sé lo que haya sido, pero tu fe te salva. Y tu fe te pone en el camino de los hijos de Dios. Te hace acepto, te incluye. No importa dónde hayas estado, ni lo que hayas vivido en el pasado, tu fe te salva. Tu fe te salva. Por eso el apóstol Pablo le dijo a aquel carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bendito Dios. Este mensaje es para ti y para mí. Creyó a Dios, se apartó de su pecado, rechazó sus dioses, decidió unirse al pueblo de Dios y su vida cambió por completo. Cuando más adelante se cree que el apóstol Pablo u otro, no se sabe con exactitud, escriben el libro inspirado de los hebreos, entre los grandes héroes de la fe, como Abraham, como Isaac, como Jacob, como Sansón, aparece de repente una señora que se llama Rahab la ramera en la lista de los grandes héroes de la fe. Hermano, usted se puede imaginar al lado del padre de la fe, Abraham, el padre de la fe, lleno, al lado de David, al lado del gran Moisés. De repente, Rahab la ramera. Y ese es el título que le pone la Biblia. La sigue llamando ramera y se los había prometido que lo dejaría para el final. Es como para decirnos: tú también calificas. Tú también calificas. Dios también puede hacer misericordia contigo. Él te puede ayudar y quiere hacerlo. Solamente date una vuelta y dile: Señor, toma mi vida. Póngase en pie, por favor. Cierre sus ojos conmigo. Por un momento, cierre sus ojos. Cuando hablamos de salvación, hablamos no solamente de una persona bien perdida, como nosotros, pero de una posibilidad de ser salvos, como Jesús. Jesús es nuestro Salvador. Él es nuestra esperanza, nuestra vida, nuestra fuerza, nuestro amor y la esperanza de futuro. Así que repita conmigo: Padre Celestial, esta mañana vengo a ti porque te necesito tanto. Perdona mis pecados, límpiame. Yo quiero actuar en consecuencia, en fe. Señor, poder ejercitar la fe que tú me enseñas. Confesar que Cristo es el Señor y que Él puede perdonar mis pecados y que yo lo necesito. Entra a mi corazón, Jesús. Cambia mi vida para siempre. Porque desde este día decido amarte y servirte el resto de mi vida. Gracias, Señor.